Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Segunda Guerra Púnica se acerca a su fin y Roma se enfrenta a una decisión que marcará la historia. Publio Cornelio Escipión, cónsul con apenas 31 años, quiere llevar la guerra directamente a África y atacar a Cartago en su propia casa. Frente a él, Quinto Fabio Máximo, el viejo cunctator, defiende que la prudencia dicta otra cosa: expulsar a Aníbal de Italia antes de arriesgarlo todo en una expedición incierta. En el Senado se escuchan dos voces que representan mucho más que un simple debate estratégico. Son dos formas de entender la República Romana: la resistencia paciente frente al golpe audaz, la cautela de los veteranos frente a la ambición de los más jóvenes. Y en Calabria, junto al templo de Juno Lacinia, el enemigo más temido de Roma levantará un altar y una inscripción que hoy tan solo podemos imaginar. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 162 de Roma Eterna, 83 de la República, y está la cosa que arde, ¿eh? La Segunda Guerra Púnica está dando sus últimos coletazos. La semana pasada dejamos la trama con Publio Cornelio Escipión siendo nombrado cónsul gracias a los logros que se sacó en Hispania como hoja de servicio. Es una carrera meteórica la suya. 31 años, que tiene el chaval. 31 años tiene Escipión ahora mismo y está en su prime, dando carpetazo él solo, con la ayuda de Cayo Lelio, a la guerra en Hispania. El programa anterior lo corté intencionadamente en el momento del nombramiento de Escipión para que quedara un final de clímax total, pero como bien sabes, cada elección de cónsules tiene asociado una sesión de croupier, un reparto de territorios, de fichas. Reparten los territorios a unas fichas, las colocan como si fuera un tablero. Tenemos, por un lado, los dos cónsules: Publio Cornelio Escipión, al que se le dio Sicilia para que pudiera preparar el tema africano, y tenemos a Publio Licinio Craso, que tuvo que quedarse en Italia porque también era Pontifex Maximus y debía atender asuntos religiosos que le impedían salir de la ciudad. Como pretores fueron elegidos Gneo Servilio, al que le tocó la pretura urbana, y Espurio Lucrecio, que fue enviado a la Galia. Después tenemos a Lucio Emilio a Sicilia y Gneo Octavio a Cerdeña. Todos estos praenomen nos están empezando a sonar. Lucio Emilio, Gneo Octavio, Licinio Craso, todos estos nombres ya nos están sonando porque cada vez más nos acercamos a los eventos más famosos de la República. Nos estamos encarando ya hacia los últimos 2 siglos de República Romana y los apellidos, los nombres nos van a sonar cada vez más. Tras el reparto, Escipión presentó una moción en el Senado para que se celebrasen los juegos que él mismo había prometido durante la sublevación militar y que se pagasen con el dinero que él mismo había aportado al erario. Después se presentaron ante el Senado unos embajadores de Sagunto y el mayor de ellos les dijo: «Padres conscriptos, no existen males peores que los que nosotros hemos sufrido por mantenernos fieles a Roma hasta las últimas consecuencias. Y sin embargo, los servicios que vosotros y vuestros generales nos habéis prestado han sido tan grandes que no lamentamos nuestras desgracias. Iniciasteis esta guerra por nuestra causa, y desde hace 13 años la habéis sostenido con tal empeño que más de una vez pusisteis al pueblo cartaginés al borde del colapso. A pesar de que en Italia librabais una guerra tan feroz contra un enemigo como Aníbal, enviasteis a Hispania un cónsul y un ejército que recogió los restos de nuestro naufragio. Desde que Publio y Gneo Escipión llegaron a la provincia, no dejaron de buscar lo que pudiera favorecernos a nosotros y perjudicar al enemigo. Primero, nos devolvieron nuestra ciudad. Luego, enviaron mensajeros a rescatar a nuestros compatriotas vendidos como esclavos por toda Hispania y los hicieron libres de nuevo.
cuando apenas habíamos salido de la situación más deplorable, vuestros generales Publio y Gneo Escipión perecieron, y la aflicción fue casi mayor para nosotros que para vosotros. Entonces todo parecía indicar que el destino nos había traído desde lugares lejanos a nuestra antigua patria solo para que conociéramos una segunda destrucción. Ni siquiera era ya necesaria la mano de un general cartaginés. Bastaban los túrdulos, nuestros viejos enemigos, los mismos que causaron nuestra primera desgracia, para aniquilarnos. Y sin embargo, de manera inesperada, nos enviasteis a Publio Cornelio Escipión. En él encontramos nuestra esperanza, nuestro sostén y nuestra salvación. Nos sentimos los más afortunados de todos los saguntinos, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos y podemos contar a nuestros conciudadanos que lo vimos proclamado cónsul de la República. Aquel que tras arrebatar a vuestros enemigos en Hispania tantas ciudades siempre apartó a los saguntinos de entre los prisioneros y los envió de nuevo a su patria. Él, finalmente, llevó la guerra hasta la Turdetania, ese enemigo nuestro tan enconado que mientras existiera Sagunto no podía sobrevivir segura. Ahora, con su destrucción, no queda motivo de temor ni para nosotros ni para nuestros descendientes. Vemos arrasada la ciudad de aquellos por cuya alianza Aníbal había destruido Sagunto. Cobramos tributo de sus campos, que nos resulta doblemente grato, por la venganza y por el provecho. Por estos beneficios, tan grandes que ni siquiera podríamos haberlos pedido a los dioses inmortales, el Senado y el pueblo de Sagunto nos enviaron aquí, a 10 de nosotros, para daros las gracias y para felicitaros. Porque con vuestros aciertos en Hispania y en Italia, habéis conseguido que no solo hasta el Ebro, sino hasta el océano esté bajo vuestro dominio. Y en Italia, habéis reducido a Aníbal a un campamento cercado por una empalizada. Traemos instrucciones de dar gracias a Júpiter Óptimo Máximo, protector de la colina capitolina, y si lo permitís, de ofrecer en su templo una corona de oro en honor de vuestra victoria. Rogamos que lo autoricéis y que además, si lo consideráis justo, ratifiquéis con vuestra autoridad los beneficios que nos concedieron vuestros generales. El Senado respondió que la destrucción y reconstrucción de su ciudad quedaría para el mundo entero como ejemplo de lealtad entre aliados. Confirmaron que sus generales habían obrado de forma correcta y conforme a la voluntad del Senado al reconstruir Sagunto y al liberar de la esclavitud a sus ciudadanos, y que cualquier otro beneficio concedido se debía igualmente a esa voluntad expresa del Senado. El Senado, como siempre, intentando quedar guay. Se les dio permiso, por supuesto, para depositar su ofrenda en el Capitolio, y después se ordenó proporcionar a los embajadores alojamiento y hospitalidad y que como obsequio se entregara a cada uno de ellos no menos de 10.000 ases. A continuación fueron introducidas en el Senado y escuchadas las demás embajadas. Los saguntinos, mientras tanto, pidieron recorrer Italia hasta donde les fuera posible sin riesgo alguno y se les asignaron guías y se enviaron cartas a las ciudades para que los acogieran amistosamente. Concluido ese trámite, el Senado pasó a debatir los asuntos del Estado, de la República, el reclutamiento de tropas y la organización de las provincias. Porque había un run-run entre la gente, entre los senadores. Se escuchaba comentar que África estaba destinada a Publio Cornelio Escipión y que no hacía falta sorteo para ello. El propio Escipión, cuenta Tito Livio, iba añadiendo leña al fuego porque decía que él había sido proclamado cónsul no solo para hacer la guerra, sino para finalizarla, y que la única forma de poder hacerlo era yendo él mismo a África. Y ojo peligro, aquí se rompe todo. Decía, abiertamente, que pensaba hacerlo por la mediación del pueblo si el Senado se oponía. Esto hizo arquear las cejas a más de un senador importante, a más de un pez gordo, mientras que muchos otros, ya sea por temor o por esperar a ver a dónde iba a parar todo esto para decantarse por un lado o por otro, callaban. El que no pudo callar fue nuestro viejo amigo el Cunctator, Quinto Fabio Máximo, que ya tenía sus buenos casi 75 años. Se le preguntó qué opinaba del tema y no se cortó un pelo. Se levantó y habló ante los senadores. Sé que muchos de vosotros, padres conscriptos, pensáis que el asunto que hoy se debate está ya decidido y que mi intervención resultará inútil. Pero, en primer lugar,
no comprendo, padres conscriptos, cómo puede darse ya por sentado que África sea el campo de operaciones del valiente y esforzado cónsul Escipión, cuando ni este Senado lo ha decretado ni el pueblo ha votado que África sea provincia este año. ¿Desde cuándo tenemos una provincia en África? En segundo lugar, considero que no obra bien un cónsul que simula consultar al Senado una cuestión que en realidad ya da por resuelta, y no el senador que cuando le corresponde expresa con franqueza su parecer sobre lo que se somete a debate. Sé también, de buena tinta, que al manifestar mi desacuerdo con este plan de llevar la guerra a África, deberé enfrentarme a dos acusaciones. La primera, que mi carácter refleja una falta de decisión, lo que los más jóvenes llamarían cobardía o indecisión. Y la segunda, que me mueve la envidia hacia la gloria creciente, sin duda, del joven cónsul. En cuanto a lo primero, no tengo nada de qué arrepentirme. Mis planteamientos, aunque menos brillantes en apariencia que los de otros, han resultado en la práctica más acertados. En cuanto a lo segundo, si no me libra de esa sospecha la vida que he llevado, mis costumbres, mi dictadura, mis 5 consulados y la gloria alcanzada en la guerra y en la paz, entonces ya nada podrá hacerlo. Mi ambición por la gloria fue tan grande que hoy, más que desearla, estoy cansado de ella. Y si algo pido a los dioses, es que mi edad me libre de esta carga. ¿De qué puedo yo envidiar al joven Escipión si ni siquiera tiene la edad de mi propio hijo? Cuando yo era dictador, en la plenitud de mis fuerzas y en medio de mis mayores empresas, nunca se me escuchó protestar porque se concediera a otro el mando de la caballería en condiciones de igualdad. Algo inaudito entonces. Preferí demostrar con hechos mi superioridad y al poco tiempo hasta quienes habían compartido aquel mando reconocieron mi valía. Esa es razón de más para que yo, que he ocupado todos los cargos, no descienda ahora a competir en rivalidades con un joven que se halla en la flor de la edad. Y todo por una cuestión como la de África. Porque si a él se le niega, me será asignada a mí, cuando estoy ya demasiado cansado no solo de obrar, sino incluso de vivir. Es mejor morir con la gloria ya conseguida que malgastarla en nuevas empresas. Yo impedí que Aníbal venciera, para que ahora vosotros, en plenitud de fuerzas, logréis derrotarlo. En lo que a mí respecta, nunca puse la opinión de la gente por encima de los intereses de la República. Justo es, Publio Cornelio, que me perdones si tampoco pongo tu gloria por delante del bien común. Es cierto que si no existiera ninguna guerra en Italia o si se tratase de un enemigo cuya derrota no fuera a reportar la menor gloria, quien insistiera en mantener las tropas en Italia podría parecer que lo hacía más por arrebatarle la ocasión de alcanzar honores que por el bien público. Pero es que ahora mismo tenemos a Aníbal, un enemigo que lleva más de 13 años devastando Italia con un ejército intacto. ¿Te parece poca gloria, joven Publio Cornelio, que durante tu consulado logres expulsar de Italia al enemigo que tantas veces nos hizo llorar y sufrir derrotas? De la misma manera que Cayo Lutacio se llevó el honor de concluir la primera guerra púnica, tú tendrás la gloria de terminar esta. ¿O acaso consideras que derrotar a Aníbal es menos importante que vencer a Amílcar y que tu victoria solo tendrá brillo si la obtienes en África? Y aún así, eso sería únicamente en el caso de que obtuvieras allí la victoria y precisamente bajo tu consulado. ¿Vas a preferir decir que echaste a Amílcar del Drépano y del Érice antes que proclamar que libraste a Italia de Aníbal y los cartagineses? Ni siquiera tú, Publio, apreciarás más la gloria futura que la que puedes alcanzar ahora, y más orgulloso estarás de librar a Italia que de llevar la guerra a Hispania o a África. Porque mientras Aníbal siga siendo quien es, desviar la guerra a otro lugar dará la impresión de temerlo más que de despreciarlo. ¿Por qué entonces no ceñirte a esta guerra y en vez de esos rodeos de esperar que Aníbal te siga a África, dirigir la ofensiva directamente desde aquí hacia donde está él? Si aspiras a la gloria suprema de poner fin a la guerra púnica, el orden natural está claro. Primero defender lo tuyo y después atacar lo ajeno. Logremos la paz en Italia antes de buscar la guerra en África, y apartemos de nosotros la amenaza antes de lanzarla sobre otros. Y si bajo tu mando y tus auspicios pueden conseguirse ambas cosas, vencer aquí a Aníbal, y después atacar a Cartago en su propia tierra, tanto mejor. Pero si solo una de esas victorias ha de quedar reservada a este consulado, entonces que sea esta
la expulsión de Aníbal. Además, recordemos que el tesoro público apenas puede sostener un solo ejército y mucho menos mantener al mismo tiempo campañas en Italia y en África. ¿De dónde saldrán las flotas? ¿De dónde el dinero? ¿De dónde los suministros? ¿Quién puede ignorar la gravedad del peligro que afrontamos? ¿Quieres un ejemplo? Te lo doy. Supongamos, los dioses no lo permitan, que Aníbal venza aquí en Italia, mientras tú, Publio, estás en África. ¿Qué hacemos? ¿Te llamamos de regreso, como se llamó a Quinto Fulvio de Capua? ¿Y si en África la suerte de la guerra te es adversa? Mira a tu familia, tu padre y tu tío, exterminados junto a sus ejércitos en apenas 30 días en el mismo lugar donde a lo largo de años habían alcanzado hazañas inmortales por tierra y por mar. Y no me alcanzaría el día para enumerar todos los reyes y generales que, avanzando temerariamente en suelo enemigo, acabaron en desastre junto con sus ejércitos. Los atenienses, pueblo sabio, dieron ejemplo. Abandonaron la idea de una guerra en Sicilia, emprendida por la audacia de un joven inexperto, cuando una sola batalla naval bastó para dejar malparada para siempre a su ciudad. Pero quizá me remonto demasiado lejos, a hechos distantes en el tiempo y en el espacio. Sirva como ejemplo esa misma África y Marco Atilio Régulo, paradigma de las dos caras de la fortuna. Desde alta mar, cuando mires África, Publio Cornelio, te parecerá que tus campañas en Hispania fueron un juego de niños. ¿Dónde está la semejanza? En Hispania navegaste sin oposición por las costas de Italia y la Galia hasta desembarcar en Ampurias, ciudad aliada. Marchaste después a Tarraco, también aliada, y desde allí avanzaste atravesando territorios defendidos por guarniciones romanas hasta encontrarte con los restos de los ejércitos de tu padre y de tu tío, animados más por la desgracia que por el mando de Lucio Marcio, un jefe improvisado elegido por soldados. Fue en esas circunstancias que asaltaste Carhadast, sin que ninguno de los 3 ejércitos cartagineses se moviese en defensa de sus aliados. Tus otras hazañas, Publio Cornelio, y no pretendo, los dioses me libren, restarles importancia, no pueden compararse bajo ningún concepto con lo que significa una guerra en África. Allí no encontrarás puertos abiertos a nuestra flota, ni territorios sometidos, ni ciudades aliadas, ni amigos fieles. A donde quiera que vuelvas la vista, Publio Cornelio, todo será hostil y amenazador. ¿Y confías acaso en Sífax? ¿Y en los númidas? Una sola experiencia debería bastarte. No siempre el atrevimiento obtiene éxito. El engaño se gana primero con cosas pequeñas para después obtener gran provecho cuando más duele. Tus propios aliados celtíberos, no los cartagineses, los celtíberos, fueron quienes llevaron a la ruina a tu padre y a tu tío con su traición. Tú mismo estuviste a punto de caer en la trampa de Indíbil y Mandonio, a quienes habías dado tu protección. ¿Puedes confiar en los númidas? Tú, que viste con tus propios ojos un motín entre tus soldados. Tanto Sífax como Masinisa, entérate, preferirán siempre su propia ambición antes que la fidelidad a Roma. Entre ellos y los cartagineses no hay más lazos que los del interés momentáneo, y estallará la discordia en el menor roce. Pero si se topan con un ejército romano delante, se unirán de inmediato como si apagaran un incendio común. No olvides que esos mismos cartagineses que defendieron Hispania de un modo, defenderán ahora su patria de otro muy distinto. Desde las murallas de Cartago, desde los templos de sus dioses, desde los hogares, donde sus esposas y sus hijos los acompañarán llorando al partir al combate. Contra un enemigo así, cada hombre peleará con el ardor de quien defiende a los suyos, de quien tiene muy poco que perder si pierde la vida. ¿Y qué ocurrirá si los cartagineses, envalentonados por la confianza que les da África, por la fidelidad de sus reyes aliados y por la solidez de sus murallas, aprovechan que Italia queda desprotegida y envían una nueva expedición contra nosotros desde África? ¿O si Magón, que como sabemos abandonó las Baleares con su flota, se une ya en Liguria con Aníbal? Nos encontramos entonces en el mismo peligro en que estuvimos cuando Asdrúbal pasó a Italia. Y tú, Publio Cornelio, que piensas sitiar no ya una ciudad, sino toda África, dejarás escapar a otro ejército hacia nuestra península. Tal vez digas que lo habrás derrotado, pero lo que yo desearía, y no solo por el bien de la República, sino también por el tuyo, es que jamás se hubiera permitido a un vencido abrir de nuevo el camino hacia Italia. Podemos atribuirte todo el mérito de los éxitos y relegar lo adverso a los azares de la fortuna. Pero cuanto más valioso eres,
más razón tiene la patria para guardarte para sí. Ni tú mismo puedes negar que donde está Aníbal está el núcleo y el centro de esta guerra, y que tu empeño en llevarla a África no es otra cosa que arrastrar allí a Aníbal. Aquí en Italia tendrás que enfrentarte a él de cualquier modo. ¿Serás más fuerte en África, tú solo, que aquí en Italia con tu ejército unido al de tu colega? ¿No nos sirve de ejemplo reciente la unión de los cónsules Claudio y Livio en Metauro? ¿Será Aníbal más débil en armas y hombres en el último rincón del Brucio, acorralado donde lleva años sin auxilio? ¿O en África, junto a Cartago y con toda África como aliada? ¿Qué táctica es preferible? ¿Luchar donde tus fuerzas se dividen y las del enemigo se multiplican? ¿O donde tenemos dos ejércitos frente a uno? Y además, ese uno está agotado tras tantas batallas. Comparemos tu estrategia con la de tu padre. Él marchó como cónsul a Hispania y volvió enseguida a Italia para cortar el paso a Aníbal en los Alpes. Y tú, en cambio, con Aníbal en Italia, quieres abandonar la península no porque creas que sea útil a la República, sino porque lo juzgas más glorioso para ti, igual que cuando abandonaste tu provincia y tu ejército sin autorización ni del pueblo ni del Senado, confiando la suerte de nuestra República a dos naves en las que corriste el mismo peligro que un simple soldado. Por eso, padres conscriptos, creo que Publio Cornelio Escipión ha sido nombrado cónsul para la República y para Roma, no para sus intereses personales. Y que los ejércitos han sido alistados para defender Italia y no para que los cónsules, con arrogancia de reyes, los lleven a donde más les plazca. El Senado contiene la respiración. Fabio, en su intervención, ha hablado contra una deriva, la tentación de que un cónsul, inflamado por la promesa de la gloria, fuerce a la República a seguirle. Estás viendo en directo cómo Quinto Fabio Máximo ha calado a Escipión y cómo se está transformando la República, esa transición que nos va a llevar de esos ejércitos con cónsules ineptos militarmente, pero que estaban ahí porque formaban parte de la aristocracia y comandar ejércitos formaba parte del plan para ascender políticamente, entre eso y los grandes generales que van a tener a la República sometida a su antojo. Esa tendencia va a ir a más a partir de ahora. La tesis de Fabio Máximo es sencilla y tajante. África no ha sido decretada provincia. Tal cual. Y amenazar con acudir al pueblo si el Senado se opone es quebrantar el orden. Los ejércitos pertenecen a Roma, no a la ambición de nadie. En esa línea, y como quien deja una espada encima de la mesa como aviso, recuerda maniobras previas de Escipión sin autoridad senatorial, aquel cruce temerario que puso en la balanza junto a su vida la majestad del imperio. Anticipa que le llamarán indeciso, envidioso, cobarde, y se brinda con su pasado. Dice estar cansado de la gloria, no le hace falta, lo ha vivido todo. Y luego, con la calma de quien ha visto demasiadas campañas y quien tiene más tiros pegados que vete tú a saber, Fabio cambia el eje de la conversación y nos cuenta que la verdadera grandeza no está en plantar el estandarte en África, sino en expulsar a Aníbal de Italia. Reescribe el significado de honor y evoca a Lutacio Cátulo, cerrando la Primera Guerra Púnica. Poner fin a esta en suelo itálico valdría más que cualquier lucimiento remoto. Donde está Aníbal está el centro de la guerra, repite como un martillo, porque ahí se decide el destino de Roma. Y dividir las fuerzas es regalar ventaja al enemigo. Si se puede vencer aquí y luego atacar allí, perfecto. Si solo cabe una victoria, que sea la de Italia. Y por si faltaran más ejemplos, coloca ante los senadores el ejemplo más reciente, la victoria en Metauro, nacida de la unión entre Claudio y Livio. Dos ejércitos juntos frente a uno exhausto, no el absurdo de partirse en dos para que el enemigo se multiplique. Fabio convoca espectros con nombres propios, Régulo en África, atenienses y su aventura siciliana, el rayo que fulminó en 30 días a los ejércitos del padre y del tío de Escipión, allí donde años de campañas los habían encumbrado. ¿Y si repetimos el error? ¿Y si mientras el cónsul navega hacia Cartago, Magón se reúne en Liguria con Aníbal y el camino a Roma queda de nuevo abierto? Llamar de vuelta a un general desde África, como a Quinto Fulvio desde Capua, sería admitir que se nos ha ido de las manos. Y es que además, Fabio remarca que África no es Hispania,
Allí no hay puertos amigos, ni ciudades aliadas, ni rutas seguras, ni guarniciones hermanas. A donde vuelvas a vista, todo es hostil, dice Fabio. Y si alguien sueña con apoyarse en Sífax o en la caballería númida, le recuerda que la lealtad en esas tierras es un metal blando. Basten los celtíberos, el ejemplo de Indíbil y Mandonio para probar que la traición no siempre lleva acento púnico. Además, en Cartago, pelearán por sus vidas, por sus familias, por sus casas. Se dejarán la piel. Y por último, el veterano coloca la pieza final del argumento. Si Escipión quiere ir a África para traer allí a Aníbal, el resultado es el mismo por un camino más largo. Si lo que quieres es derrotarlo, mídete aquí con él. ¿Por qué hacerlo donde el enemigo crece y Roma se divide? Y ya, el remate final, la hostilidad final, el golpe elegante final. Publio Cornelio Escipión ha sido nombrado cónsul para la República, para Roma, no para sus intereses. Y los ejércitos se alistan para la defensa de Italia, no para que los conduzcan como reyes, eso es un ataque brutal, a donde desee. Este discurso caló hondo en gran parte de los senadores, especialmente entre los más mayores, que elogiaban la sensatez de Fabio Máximo por encima del talante impetuoso del joven Escipión. Un Escipión que, por supuesto, va a responder. Este programa está siendo full discursos, pero es que yo me lo estoy pasando pipa entre un discurso y otro. Cuentan las fuentes que Escipión se levantó y dijo: el propio Quinto Fabio, padres conscriptos, ha reconocido al comenzar su discurso que sus palabras podían despertar la sospecha de envidia. Yo jamás me atrevería a acusar de algo semejante a un hombre tan grande. Pero es cierto que esa sospecha no ha quedado del todo borrada, ya sea por lo dicho en el discurso o por la realidad misma. Para conjurarla, Fabio ha ensalzado sus magistraturas y la gloria de sus empresas como si temiera que alguien de condición inferior rivalizara con él. Ha querido presentarse como un anciano que ya alcanzó la cima de los honores y me ha colocado a mí por debajo incluso de su propio hijo en edad, como si la ansia de gloria no pudiera extenderse más allá de los límites de la vida presente y no tuviera como prolongación natural el recuerdo de la posteridad. Yo estoy seguro, padres conscriptos, de que a los hombres más grandes les ocurre que no solo se les compara con sus contemporáneos, sino con los ilustres de todas las épocas. Por eso lo digo sin ocultarlo, Quinto Fabio. No solo aspiro a igualar tu gloria, sino que si los dioses lo permiten, pretendo superarla. Y no debería parecerte mal, porque del mismo modo que tú has actuado como referente para los hombres de tu tiempo, yo quiero serlo para los más jóvenes. No temamos que surja entre nosotros ningún ciudadano que pueda igualarnos o superarnos, porque tal cosa no sería un daño, sino un bien para Roma y para todo el género humano. Fabio también ha subrayado la gravedad del peligro que correría el Estado, la República, si yo pasara a África. Como si me preocupara poco la suerte de Roma y del ejército. ¿De dónde surge este repentino cuidado por mí, Quinto Fabio? ¿Este amor de dónde sale? Cuando mi padre y mi tío murieron, cuando sus ejércitos estuvieron al borde del exterminio, cuando Hispania parecía perdida, y cuando 4 generales cartagineses lo dominaban todo por el terror y por las armas, nadie, os miro a todos, se atrevió a dar un paso. Se buscaba un general y ninguno se presentó. Ninguno salvo yo. El pueblo romano me confió entonces el mando supremo a mí con 24 años. ¿Por qué entonces nadie hablaba de mi edad, del poder del enemigo, de la dificultad de la empresa y de la reciente muerte de mi padre y de mi tío? ¿Acaso se ha producido ahora en África una catástrofe mayor que la de entonces en Hispania? ¿Hay en África más ejércitos, más generales, más poderosos que los que había en Hispania? ¿O es que mi edad entonces era más madura que ahora para dirigir una guerra? ¿O es que era más fácil luchar allí contra los cartagineses que aquí? Después de expulsar a 4 ejércitos cartagineses, después de someter a tantas ciudades, después de conquistar Hispania entera hasta el océano, ¿vamos ahora a fingir que esas victorias fueron poca cosa y que solo en África se mide la gloria? Me dicen que no hay acceso a África, que no hay puertos abiertos. Me recuerdan a Marco Atilio Régulo apresado allí, como si su derrota hubiese sucedido nada más llegar, y olvidan que ese mismo Régulo, antes de caer prisionero, logró abrir los puertos de África,
condujo bien la guerra durante el primer año, y mientras los generales cartagineses se mantenían invictos, él operaba sin descanso. ¿Por qué iba a asustarme aquel episodio, cuando mucho más reciente que eso fue la muerte de mi padre y de mi tío, y no por ello dejé de cruzar a Hispania? No aceptaré que Jántipo, un espartano extranjero, tuviera para Cartago más fortuna que la que yo tendré para Roma. Y si algo demuestra aquel ejemplo, es que el valor de un solo hombre puede decidir el destino de un imperio. En cuanto a Sicilia y los atenienses, se me dice que su expedición fue temeraria porque dejaron una guerra en casa. Pero ¿por qué no lo contamos todo? ¿Por qué no contar que Agatocles, rey de Siracusa, en circunstancias más apremiantes todavía, cuando Sicilia ardía por la guerra contra los cartagineses, llevó la guerra precisamente a África y la trasladó al lugar donde provenía la amenaza? ¿Qué necesidad hay de recurrir a ejemplos antiguos para demostrar lo ventajoso que resulta adelantarse al enemigo, aterrorizarlo en su propio suelo y alejar el peligro del nuestro? ¿Puede haber acaso ejemplo más claro y actual que el mismo Aníbal? Hay una gran diferencia entre saquear la tierra ajena y contemplar la propia ardiendo y devastada. Más alta es siempre la moral del que ataca que del que se defiende. El miedo a lo desconocido pesa más. Cuando se entra en un territorio enemigo se descubren de cerca sus puntos fuertes y sus debilidades. Aníbal jamás contó con que tantos pueblos de Italia se pondrían de su lado, ni siquiera después de Cannas. ¿Cuánto menos sólida será la lealtad de los africanos a Cartago? Sus aliados son déspotas y crueles, su dominio es frágil, y ellos mismos se apoyan en mercenarios, africanos y númidas, que cambian de bando al menor giro de la fortuna. Nosotros, en cambio, nunca hemos dependido de la ayuda voluble de aliados inciertos. Incluso cuando fuimos abandonados, nos sostuvimos firmes con nuestras propias fuerzas, con soldados romanos, con disciplina romana. Por eso no admito más dilación. En cuanto realice la travesía, escucharéis a la vez que África está en llamas, que Aníbal se ve obligado a abandonar Italia y que Cartago está sitiada. Y llegarán noticias de África más gratas y frecuentes de lo que nunca recibisteis desde Hispania. Estas son mis esperanzas, fundadas en la fortuna del pueblo romano, en los dioses, testigos de que Cartago ha violado sus tratados, y en la lealtad de reyes como Sífax y Masinisa, en quienes me apoyaré siempre y cuando me haya protegido bien contra una traición. La guerra, padres conscriptos, revelará muchas cosas que ahora, desde la distancia, no se perciben claramente. Y es deber de un hombre y de un jefe aprovechar la fortuna cuando se presenta y adaptarla a sus propios planes. Tendré, Quinto Fabio, el antagonista que me señalas, Aníbal. Pero no lo dejaré detrás de mí para que me retenga en Italia, sino que lo arrastraré conmigo hasta África. Lo obligaré a luchar en su propia tierra. Y el premio de nuestra victoria será Cartago, no los fortines medio derruidos del Brucio. ¿Teméis que la República sufra daño durante mi travesía? Pues desembarcaré en África y acamparé al pie mismo de las murallas de Cartago. Y si no parece ofensivo recordarlo, diré que lo que tú garantizaste, Quinto Fabio, cuando Aníbal victorioso recorría toda Italia, puede garantizarlo ahora, cuando Aníbal está agotado y casi destruido, un cónsul como Publio Licinio. Aún en el caso de que mis planes no adelantaran el fin de la guerra, al menos sería propio de la dignidad del pueblo romano y de su prestigio ante reyes y naciones extranjeras demostrar que tenemos valor, no solo para defender Italia, sino también para llevar la ofensiva hasta África. Que no se diga que ningún general romano se atrevió a lo que se atrevió Aníbal, y que en la primera guerra púnica nuestras flotas atacaron África repetidas veces, mientras ahora, que luchamos por Italia, África permanece tranquila. Descanse Italia, ya tan castigada. Que arda África en su lugar. Que sus campos sean devastados, sus aliados se subleven, su población huya aterrada tras sus murallas. Que sea allí, y no aquí, donde se concentren las calamidades de la guerra que durante 14 años han caído sobre nosotros, padres conscriptos. ¡Basta ya! De lo que concierne a la República, a la guerra que se avecina y a las provincias que hoy debatimos. Mi discurso sería largo y aburrido si del mismo modo que Quinto Fabio ha restado valor a mis gestas en Hispania, yo pretendiera rebajar con mis palabras la gloria que él ha conquistado y magnificar la mía en cambio. No lo haré. No lo haré, padres conscriptos, y si no en otra cosa, al menos en esto, un joven ha superado a un anciano, en la moderación y el control de mis palabras. He vivido y obrado con la norma
de no darme fácilmente por satisfecho con la opinión que los demás pudieran tener de mí, sino con el juicio íntimo de mi propia conciencia. Bueno, la estrategia retórica de Escipión está clarísima. Dar la vuelta a todo y convertir esas debilidades en fortalezas. Si Fabio habla de envidia, Escipión se proclama heredero y dice que superará esa gloria. Si se le reprocha juventud, recuerda que con 24 años tomó en sus manos el mando de una guerra perdida y venció donde todos callaron. En un discurso calculadísimo, no rehúye la comparación con Fabio, al contrario, lo busca. Reconoce su grandeza, pero dice, quiero igualarte, con 2 cataplines ahí. Y lo hace con un aire de seriedad que es casi insolente, porque deja claro que lo que en el anciano es prudencia, en él sería cobardía. Fabio teme el salto a África y Escipión lo presenta como el único modo de terminar la guerra. Entre líneas de este discurso de Escipión late un cambio generacional. Fabio es la cautela, de la defensa, de la contención, recordemos su estrategia para contener a Aníbal. Escipión es Aníbal, es el Aníbal romano, es la ofensiva, es la iniciativa. Para Fabio, la gloria está en expulsar a Aníbal de Italia y después ya se verá. Para Escipión, la gloria está en llevarlo a pelear, a forzarlo a pelear a las puertas de Cartago. El viejo Cuntator quiere que el enemigo se estrelle contra la roca de la resistencia, como siempre ha hecho él. Pero Escipión proclama que la victoria exige mover la roca esa de la resistencia y reventarle la cabeza a los cartagineses. Estamos ante 2 formas de entender Roma. Además, Escipión despliega un dominio de los ejemplos históricos total. Convierte en advertencia lo que Fabio ha citado como una lección, lo de Régulo, lo de Sicilia, y reinterpreta a su favor todos esos ejemplos como si la misma fortuna que castigó a otros estuviera dispuesta a sonreírle a él. Alude a su padre y a su tío muertos para exhibir que él triunfó donde otros cayeron, y se pinta a él como el único capaz de transformar la tragedia en victoria. Y lo que busca con este discurso es sembrar confianza en el Senado, mostrarse dueño de sí mismo, incluso en el tono. Por eso termina afirmando que si en algo ha superado al viejo Fabio es en la moderación de sus palabras. Eres un cabronazo genial, Escipión. Tras una arenga incendiaria te presentas como el más sereno de todos. Eres un bastardo y me caes bien. Porque es que esto es de crack. Helicóptero de combate. Tienes que cerrar el estadio, o sea, los genios hacen esto. Escipión ha encendido en el Senado la promesa de que la guerra no se ganará resistiendo, sino avanzando hacia las murallas de Cartago. Escipión fue escuchado con cierto disgusto porque corría el rumor de que si el Senado no le concedía África, como provincia, pensaba apelar de inmediato al pueblo. Por eso Quinto Fulvio, 4 veces cónsul y censor, el de Capua, al que odiaban en Capua para situarnos, se levantó después del discurso de Escipión y le dijo: ¿vas a someterte a lo que decida este Senado, Escipión? ¿O piensas apelar al pueblo si no logramos un acuerdo? Escipión respondió que haría lo que exigiera el interés de la República. Y Fulvio respondió: no te lo pregunto por ignorancia, Publio, sino porque resulta evidente que no consultas, sino que tanteas la opinión. Si el Senado no te asigna de inmediato la provincia que deseas, tienes ya preparado el recurso al pueblo. Por lo tanto, tribunos de la plebe, os pido apoyo. Si llegara mi turno de votar y el cónsul no aceptara el resultado, no puede considerarse válido. Entonces estalló la discusión. Escipión decía que los tribunos no podían usar su veto para excusar a un senador de pronunciarse llegado su turno. Los tribunos, a su vez, dieron su dictamen y dijeron: si el cónsul somete al Senado la deliberación acerca de las provincias, nuestro criterio es que deben atenerse a lo que este cuerpo determine y no permitir que traslade la cuestión al pueblo. Si no lo somete al Senado, daremos apoyo a quien rehúse pronunciarse sobre la materia. La cosa está calentita. El cónsul pidió un día para consultar con su colega y al día siguiente se sometió todo a la decisión del Senado. Y así se quedaron asignadas finalmente las provincias. A uno de los cónsules, Sicilia, y 30 naves de guerra, las mismas que había mandado el año anterior Cayo Servilio, con autorización expresa de pasar a África si lo exigía el interés de la República. Al otro cónsul le correspondió el Brucio y la guerra contra Aníbal, con el ejército que prefiriera de los dos que permanecían allí. Lucio Veturio y Quinto Cecilio
se repartirían entre ellos la operación en el Brucio, ya por acuerdo mutuo, ya por sorteo, como fuera, y al que resultara asignado, se le prorrogaría el mando por un año más. A todos los demás magistrados que habían estado al frente de ejércitos y provincias, cónsules y pretores incluidos, se les renovó también el mando. La suerte decidió que Quinto Cecilio acompañara al cónsul en las operaciones contra Aníbal en el Brucio. ¿Y a quién le tocó cada uno? Pues a Sicilia le tocó Escipión y el Brucio al otro cónsul, a Licinio Craso. Después de estos momentos de tensión, se celebraron en Roma, con gran concurrencia de gente, los juegos organizados por Escipión. Poco después se enviaron diputados a Delfos para ofrecer un donativo con parte del botín tomado a Asdrúbal, una corona de oro de 200 libras y 1000 libras de plata labradas en reproducciones de los despojos, y mientras todo esto pasaba, Escipión, que no había pedido un reclutamiento formal, recibió autorización para reunir voluntarios. No para reclutar, voluntarios. Aseguró que la flota no costaría nada a la República y se le permitió aceptar las aportaciones de los aliados para construir nuevas naves. Fue entonces cuando se produjo algo sin precedentes. Pueblos de Etruria, de Umbría, del territorio sabino y de toda Italia prometieron trigo, hierro, telas, pertrechos, armas, madera y hasta barcos completos a Escipión. Roma entera parecía volcarse en sostener la empresa africana. En apenas 44 días, después de cortar y acarrear la madera de los bosques, se botaron las naves ya equipadas. Escipión zarpó rumbo a Sicilia con 30 barcos de guerra y 7000 voluntarios a bordo. Mientras tanto, Publio Licinio Craso marchaba hacia el Brucio para unirse a los dos ejércitos consulares. Tomó el mando de uno, dejó que Metelo siguiera al frente de otro para mantener la lealtad y que, bueno, ya estaban acostumbrados, pues sería mejor que siguieran. Los pretores partieron hacia sus provincias y para cubrir los gastos de la guerra, los cuestores recibieron órdenes de vender tierras en la Campania, autorizar denuncias de propiedades indebidas y aplicar medidas contra los campanos que se hubieran instalado en Roma sin permiso del Senado. En todos los rincones cada cual asumía su parte del esfuerzo. Roma entera parecía preparar, después de estos pequeños momentos de duda, no solo una expedición, sino el desenlace de una guerra que ya duraba demasiado. El verano del año 205 a.C., mientras Escipión estaba preparando la expedición a África, Magón, hijo de Amílcar, hermano de Aníbal, embarcó en su flota a la juventud que había reclutado. Desde la isla menor de las Baleares, donde había pasado el invierno, cruzó hasta Italia con unas 30 naves de guerra y numerosas naves de transporte. Desembarcó con 12.000 infantes y 2.000 jinetes y tomó la actual Génova por sorpresa. No había guarnición que defendiera la costa. Desde allí, navegó hacia la ribera de los Ligures alpinos con la intención de provocar disturbios en la región, como hizo Aníbal, provocar que la gente se uniera a él. El pueblo de los ingaunos estaba entonces en guerra contra los epanterios de montaña. Magón depositó el botín en la fortaleza alpina de Savona, dejó allí 10 naves para su defensa y envió el resto a Cartago, con la orden de vigilar la costa, porque ya se estaba rumoreando que Escipión estaba a punto de cruzar el mar. Se alió con los ingaunos, prefiriendo su amistad, y se dispuso a atacar a los montañeses. Mientras tanto, su ejército crecía día a día, pues acudían galos desde todos los rincones, atraídos por la fama de su nombre y por, vamos a decirlo, matar romanos. La noticia de estos movimientos llegó a Roma a través de una carta de Espurio Lucrecio, que estaba como pretor allí en el norte, y la inquietud volvió a instalarse en el Senado. Apenas 2 años antes habían celebrado con gran júbilo la destrucción del ejército de Asdrúbal y ahora, con Magón en Liguria, temían estar ante una reedición de esa amenaza, cambiando solo el nombre del general. De inmediato, se ordenó al procónsul Marco Livio que trasladara tropas de Etruria a Arimino, reforzadas con esclavos voluntarios. Y también se encomendó al pretor Gneo Servilio que se encargara de las 2 regiones urbanas de Roma, entregándole el mando de acuerdo con lo que el Senado estimara necesario. En aquellos días, cerca de 80 naves cartaginesas de transporte fueron capturadas junto a Cerdeña por Gneo Octavio, gobernador de la provincia. Livio cita a Celio Antípatro y nos dice que éste asegura que iban cargadas con trigo y con víveres destinados a Aníbal, y también cita a Valerio Antias, diciendo que éste añade que transportaban también el botín tomado en Etruria
junto a prisioneros ligures y montañeses. Parece que, por fin, Cartago está haciendo algo por apoyar a Aníbal. En el Brucio apenas pasó nada durante ese año. Una epidemia atacó por igual a romanos y cartagineses, aunque el ejército púnico, además de por la enfermedad, también estaba acuciado por el hambre. Aníbal Barca, nuestro tuerto general amigo ya, pasó el verano de ese año 205 a.C. en las cercanías del templo de Juno Lacinia, situado en el extremo del cabo Lacinio, la actual punta de Colonna, cerca de Crotona. Allí nos cuentan que el general cartaginés levantó un altar y lo consagró con una gran inscripción en púnico y en griego, donde contaba sus hazañas, cuando salió de Cartago, cuando estuvo cruzando los Pirineos y los Alpes, todo. Una inscripción que Polibio asegura haber visto con sus propios ojos y que nos permitió conocer en detalle los números de las fuerzas de Aníbal cuando cruzó a Italia. Hoy de aquel templo apenas queda una columna dórica en pie, solitaria, como testigo de un tiempo en el que el destino de Roma pendía de un hilo. Pero no puedo dejar pasar la estancia de Aníbal en ese templo de Juno Lacinia sin citar una anécdota que nos transmite Cicerón y que sirve como colofón perfecto. 2 programas de temporada, 2 citas de Cicerón. ¿Qué está pasando? Y es que en el tratado sobre la adivinación leemos que en el templo había una columna de oro macizo. Aníbal, necesitadísimo de recursos para mantener viva la guerra, pensó en arrancarla para fundirla. Dudaba, sin embargo, de si era oro puro o si simplemente estaba recubierta de oro, así que mandó perforarla. Cuando comprobó que era maciza, ordenó retirarla de inmediato. Esa noche, mientras descansaba, la diosa Juno se le apareció en sueños y le advirtió: indocumentado! Como oses llevarte la columna, yo misma me encargaré de arrebatarte lo único que aún conservas. El ojo izquierdo, el único ojo sano que te queda. Como no dejes la columna tranquila, te quedas sin él. Aníbal se despertó aterrorizado, sudando y, por supuesto, suspendió los trabajos. Con el oro que ya había extraído mandó forjar la figura de una vaquita, un animal consagrado a Juno, y la colocó sobre lo alto de la columna. Después ordenó dejarla allí intacta, que nadie se arrimara a esa columna, donde había estado siempre y donde estaría hasta el fin de sus días. Una escena que nos habla tanto del Aníbal pragmático y calculador, capaz de profanar un templo para alimentar a sus soldados, como del hombre que en el fondo seguía sintiéndose vulnerable ante los dioses y sus advertencias. Así, en el verano del año 205, el mayor enemigo de Roma dejó grabadas en piedra sus victorias y al mismo tiempo hincó la rodilla ante una diosa romana. Un altar, una inscripción y una columna de oro. Símbolos de que incluso el más grande de los generales sabía que había fuerzas más antiguas y poderosas que cualquier guerra. Con los dioses no se juega. ¡Yay! Bueno. Vamos a beber agua, porque aquí empieza la sección sin música. Un momento. Intenso programa. Un programa con otro registro que el anterior. El anterior había habido más movimiento, más guerra. En este ha sido más de discursos, más político. Porque quiero que quede claro cómo está cambiando la República, el poder, porque vamos poco a poco a eso que veremos después, a esos ejércitos controlados por generales que van a tener mucha fama y que van a arrastrar con ellos la República, directamente. Muchas gracias por escuchar el programa, muchas gracias por estar aquí. En esta sección sin música no tengo mucho tema que comentar porque este mes de septiembre está siendo una locura. Te lo digo en futuro, porque yo estoy grabando esto a principios de mes, ya que cuando escuchas esto, yo estaré, miércoles 17, estoy ya en Roma, a punto para empezar el viaje a Roma del viaje oficial, estoy con los veteranos y estaré en Roma unos días también para poder hacer fotos, vídeos,
haré material para las redes sociales, para reels, para fotos, publicaciones que luego voy poniendo de monumentos, contextos y demás. Sígueme en Instagram y en Twitter si quieres las publicaciones verlas. Y preparando todo. Estoy con el libro, estoy con todo. O sea, la sección sin música de estos próximos programas va a ser bastante escueta porque no hay ninguna novedad ya que los estoy grabando seguidos. Los programas. Te lo cuento porque es así. Es que si no, no me da tiempo. Si no, no puedo. Porque como estoy en Roma 10 días, no puedo. Como puedes notar, estoy bastante mejor de la voz. Ya estoy más cómodo, más tranquilo. Por suerte la voz va mejorando. Y con muchas ganas de que llegue ya la batalla de Zama. Por Dios, por favor, que llegue ya. Los discursos, este quinto Fabio Máximo me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado quinto Fabio Máximo, cómo se ha encarado contra Escipión. Y luego Escipión tiene que cerrar el estadio, ¿eh? Los genios hacen eso. Porque menuda vacilada le pega. Tremenda vacilada. Con razón después ya vas viendo cómo se van acumulando las ganas contra Escipión y cómo después a lo mínimo que haga, van a ir contra él a por todas. Porque la política romana es me quedo con tu matrícula, no será hoy, no será mañana, igual es dentro de 5 años, pero caerás. Y así es. Ya verás, el viaje de Escipión, tremendo. Y Aníbal, pobrete, me da penica porque Aníbal es un personaje al cual le tengo mucho cariño y a la Segunda Guerra Púnica le tengo mucho cariño porque, y aunque esta sección sin música no iba a ser muy larga, vamos a hablar de ello. La Segunda Guerra Púnica, para mí, está suponiendo un viaje personal comparando lo que es la Guerra Púnica con todo lo que he estado viviendo personalmente. No ya en el podcast, sino yo como personalmente y familiarmente, porque si te acuerdas, la Segunda Guerra Púnica, Sagunto cayó, el programa de Sagunto es el programa en el que muere mi padre, que coinciden las fechas. Toda esta Segunda Guerra Púnica ha sido el viaje mío personal, del duelo, de aceptarlo, de vivir con ello, de superar esa pérdida y de ya poco a poco recordar a mi padre con una sonrisa y es como que está pasando. Roma pasó lo peor al principio, yo también lo pasé lo peor al principio, intentando mantener la familia a flote, mi madre estuvo fatal, estuvo muy mal mi madre, intentando tirar para adelante con todo y ahora poco a poco vemos la luz. Y es algo que cuando acabe la Segunda Guerra Púnica va a ser como un cierre de una etapa personal. Y quería compartirlo contigo porque lo siento así. Y en el fondo, no sé, quiero que se acabe la Segunda Guerra Púnica, pero a la vez no quiero que se acabe porque es una etapa que me está forjando como persona. Así que esta chapa de hoy va patrocinada por mi viaje personal y estoy viendo aquí la gorra de mi padre, así que espero que te esté gustando la Segunda Guerra Púnica, papá, porque está siendo un temazo. Yo desde aquí me despido ya, como siempre. Suscríbete, comparte Roma Eterna con todo el mundo. Bueno, como siempre, el otro día no lo dije. Digo como siempre, a veces se me olvida, porque como no hay guión, yo soy muy malo promocionando. No hay guión. Yo lo que te pido es, si te ha gustado Roma Eterna, si te gusta este proyecto, si te gusta la idea que tengo y con la que llevo 5 años, apóyame. Pero no solamente económicamente, si no puedes o no quieres. Apoyar es también difundir. Difunde el podcast, suscríbete, habla de ello con todo el mundo, con tus amigos, con tus compañeros de clase, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, todo el mundo. Ayudar también es difundir la palabra. Y si quieres ayudarme económicamente para que esto siga a flote, puedes hacerlo tanto en iVoox, en el botoncito azul, como en Patreon, donde subo contenido exclusivo, y también en PayPal y también en la plataforma Ko-fi. Puedes apoyarme de muchas maneras para que esto siga funcionando. Porque sin ti, Roma Eterna no funciona. Yo estoy aquí al micro, soy un zumbao que está aquí al micro, pero realmente lo importante de Roma Eterna no es quien te habla, ni la música, ni Roma. Lo importante aquí eres tú y lo que te genera Roma Eterna. Y encontrarme con gente que me dice que Roma Eterna la ha acompañado en momentos malos o que me mandan mails o que me lo cuentan, es algo que me llena de alegría y me llena de gozo. Porque eres tú el auténtico protagonista o auténtica protagonista del podcast. Eres tú. Así que ahí te dejo. Muchas gracias. Espero que esta semana te sea propicia tanto a ti como a los tuyos. La semana que viene volvemos, pero con el primer programa de la lectura de la Guerra de las Galias de Julio César. La Galia está dividida en tal y cual. Vamos a empezar. Vamos a ir allí. Tengo muchas ganas, Tengo muchas ganas a ver cómo lo planteo. Y como siempre digo, te espero la semana que viene. Pasa, lista.
en el próximo programa de Roma a Eterna. Pues sí, lo del viaje personal es algo que no había caído hasta que estuve pensando y estuve mirando. Digo, sí, efectivamente. Sagunto cayó, el programa de Sagunto coincidió con el de mi padre. La Segunda Guerra Púnica ha sido todo el viaje personal. Y claro, me va a dar cosa acabarla. Porque ha sido muy importante. Me ha mantenido a flote a mí, a nivel personal, anímicamente, me has mantenido a flote tú y la Segunda Guerra Púnica. Esto me ha ayudado a estar cuerdo y todavía estoy cuerdo porque todavía estamos recuperándonos de las secuelas del fallecimiento de una persona que era casi el sostén económico a mi madre prácticamente. Y ahora ese sostén económico ya no está. Y ese sostén económico soy yo. Y por eso cuando te pido mi apoyo, a mí me da mucha cosa pedir el apoyo económico, pero es que hace falta, porque hace falta para comer. Entonces Roma Eterna es el sustento. Y ahí estamos dándolo todo, todo. Lo que pueda hacer extra lo doy. Agradezco muchísimo si me apoyas en Patreon, porque es que eso nos está dando la vida. Así que yo te doy las gracias y siempre la daré. Como he dicho muchas veces, la vida da muchas vueltas y quizá dentro de 5 años estoy haciendo otra cosa completamente diferente. Roma Eterna es un recuerdo. Ya no me dedico a la divulgación, estoy trabajando en una oficina, pero en el corazón siempre voy a tener el calor que me has dado estos tiempos. Así que con eso me quedo dándote las gracias. Y que si quieres venir al viaje, vente, que nos lo pasamos bien. Un fuerte abrazo y te espero en el siguiente. Adiós.